Si no está de acuerdo, al final pasa conmigo y platicamos. Pues vamos entonces con el consejo de la palabra, como dijo mi hermano José Luis. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, el estudio del libro de los Hechos, con la serie La misión de la iglesia. El tema número 61, ya nos quedan pocos temas, mis hermanos. Si acaso nos quedarían unos 2 temas más y terminamos ya el libro. Así que ya usted va a poder decir que leyó un libro, lo aplicó y lo vivió. ¿Qué le parece? Así que vamos, y ya estamos preparando la siguiente miniserie para este domingo, que se va a llamar Los Tiempos Finales. Una miniserie, no va a ser una serie larga, que ya estamos preparando también. Pero hoy en esta mañana yo le traigo el tema número 61 de este estudio del libro de los Hechos, que le titulé No hay milagros sin adversidades, parte 1. Esa es la primera parte de 2, mis hermanos. No hay milagros sin adversidades. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 27 del libro de los Hechos, desde el versículo 1 al 26. Mire, usted, ¿qué sentiría, mi hermano, mi hermana, si le dijeran que usted se ha ganado un viaje todo pagado a Roma? ¿Qué sentiría usted? ¿Emoción? ¿Alegría? ¿Qué sentiría? Suena algo interesante, ¿no lo cree? Sonaría bien, algo emocionante. No le quería mal un viajecito a Roma, ¿verdad que no? ¿Cuántos les gustaría ir allá a Roma? ¿A nadie? Oh, hermanos. Y esto era lo que le esperaba al apóstol Pablo, mis hermanos. Esto, un viaje a Roma, todo pagado, pero en barco, ¿cómo ve? ¿Sí? Pero no iba a ser un crucero, no iba a ser en el crucero Royal Caribbean, Ya ve que esos cruceros traen comida, traen diversión, traen no sé qué tantos lujos ahí dentro de esa embarcación, de ese crucero, ¿verdad? Pero no iba a ser en eso, el apóstol Pablo no iba a ser en un Royal Caribbean, iba a ser un camino difícil para él, para ir a Roma, en donde iba a experimentar muchas dificultades, incluidas tormentas, tempestades, incluidos naufragios también. Pero dentro de todo esto, mis hermanos, Pablo iba a experimentar milagros de Dios y también el ánimo de Dios para ver cumplida la promesa que Dios ya le había hecho. Amén. Y veamos entonces cuál fue esta promesa que Dios le hizo a Pablo. ¿Cuál fue esa promesa? Vaya por favor ahí, deje un apartado primero en el libro de los Hechos 27 y vaya a Hechos 23 para que vea cuál es esta promesa que el Señor le hizo a Pablo. Hechos 23, 11. ¿Lo tiene? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí está la promesa, mis hermanos, ¿verdad? Aquí estamos viendo la promesa del Señor implícita en este versículo. El Señor le está garantizando a Pablo que va a llegar a Roma. Si lo está viendo ahí, ¿verdad? De hecho, desde el capítulo 23, mis hermanos, podemos ver cómo ha sido difícil para Pablo llegar hasta el capítulo 27. Ha sido una trayectoria difícil, mis hermanos. Aquí en el capítulo 23, que acabamos de leer este versículo, Pablo estaba resguardado en la fortaleza Antonia, ¿lo recuerda? Y hasta el capítulo 27, desde el 23 hasta el 27, han pasado ya 2 años, mis hermanos. Y en esos 2 años, Pablo ha estado preso, mis hermanos. Y no porque haya hecho algo malo, sino que él se encuentra ahí encarcelado de una manera injusta, ¿verdad? Y Félix, ¿qué cree? El gobernador que lo tenía resguardado, no lo liberó, a pesar de que había pruebas de que Pablo era inocente. Y luego Félix fue destituido, llegó Festo y Festo tampoco lo liberó. Al contrario, mis hermanos, quería quedar bien con los judíos entregándoles a Pablo. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de esto, de tal manera que él apeló, por esa situación apeló
al César, ¿verdad? Apeló a una corte superior. Y para Festo, mis hermanos, esto era inevitable. Así que tenía que enviar una carta al emperador mencionando el caso de Pablo. Y esto fue una gran oportunidad para Pablo para predicarles al mismo Festo, para predicarle al rey Agripa, que fue invitado por el rey Festo, por el gobernador Festo, fue invitado para pues que él le diera una dirección de qué escribir en esa carta. Invitó a Festo, invitó a Berenice, a los reyes de esa época de ahí de Cesarea, los invitó. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad para predicarles de Cristo al rey Agripa, a Festo y a Berenice. Y cada uno de estos personajes, mis hermanos, dieron su respuesta ante la predicación del evangelio. Festo dijo, ¿qué fue lo que dijo Festo? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Agripa dijo, por poco y me persuades, por poco y me convences a ser cristiano. Esas fueron las respuestas de ellos, ¿verdad? Y seguramente el escrito que necesitaba Festo para enviar a Pablo a Roma, para enviarlo al emperador, pues lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque ya Pablo estaba avanzando hacia Roma. Y en este capítulo 27 y parte del 28 que vamos a ver en la siguiente semana, que nos toque hablar de este tema, vamos a ver este trayecto de Pablo hacia Roma, ¿sí? Por lo pronto abra ahí su Biblia en Hechos 27, 13 al 15 vamos a leer, hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema. Hechos 27, 13, ¿lo tiene? Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso. Y nosotros, Señor, nos hemos gozado en tu presencia, te hemos adorado, te hemos exaltado. Y hoy en esta mañana nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente, disponemos nuestro ser para recibir tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestra palabra, que hables a nuestro corazón en tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, que tu palabra no vuelve vacía, y queremos que tu palabra, Señor, dé ese fruto en nuestro corazón al 100%, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, el apóstol Pablo va a ser testigo hasta lo último de la tierra, mis hermanos, conocida para él, ¿verdad? Él va a ser testigo. ¿Y dónde era lo último de la tierra? ¿Lo sabe? ¿Dónde era? Era España, mis hermanos, lo último de la tierra. Pablo sabía que iba a llegar a Roma, lo tenía garantizado, él ya sabía eso, él ya tenía esa garantía de que iba a llegar a Roma, pero él todavía planeaba y pensaba, ¿verdad?, con continuar haciendo la misión del Señor hasta lo último de la tierra, que era España en ese entonces, ¿verdad? Lo último de la tierra en ese entonces conocido era España. Y vaya ahí a Romanos 15, 24 para que usted pueda ver lo que Pablo les escribió a los romanos y les dijo acerca de esto, ¿verdad? ¿Tiene frío, verdad, hermanos? ¿Por qué no le bajamos un poquito? Por favor, me ayudan con el aire para apagarles por acá enfrente, por favor. Mire, Romanos 15, 24, ¿lo tiene? Romanos 15, 24 dice, cuando vaya, ¿a dónde dijo Pablo? A España. Iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mire, Pablo, mis hermanos, tenía en su corazón llegar a Roma. Y allí que los hermanos creyentes de Roma lo encaminaran hacia España, para que él pudiera decir, llegué y prediqué hasta lo último de la tierra. Y esto es algo que no solo debe de ser solamente del apóstol Pablo, mis hermanos.
Es algo que debe de estar en nuestro corazón como creyentes. El poder, ¿verdad? Hablar de Cristo, predicar de Cristo a una persona que sea de algún lugar donde jamás se les ha hablado, ¿verdad? Que jamás ha llegado el evangelio, de un lugar lejano, que podamos nosotros llegar. Quizá por nuestro trabajo, ahí donde tú te involucras, hay personas de Japón, hay personas de la India, hay personas de la China, donde tú puedes hablarles de Cristo, ¿sí? Personas de lugares lejanos, ¿verdad? Donde relativamente no ha llegado el evangelio, o poco o casi nada, ¿verdad? Y que podamos nosotros enseñar lo que Cristo nos mandó predicar. ¿Y qué nos mandó predicar Cristo? El evangelio a toda criatura, incluidos los de la India, los de China y los de Japón, que quizás no les ha llegado mucho el evangelio, ¿verdad? A ellos. Y quiero comentarle, mis hermanos, que esta misión no ha cambiado. Sigue siendo la misma misión de la iglesia hasta el día de hoy. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, como miembros de la iglesia universal, ¿sí? Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de estar de alguna forma ocupados cumpliendo esta misión, ¿sí? La pregunta obligada sería hoy en esta mañana para usted y para mí: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con el mandato de hacer esta misión? Hacer nuestra misión, o hacer nuestra, mis hermanos, la misión de la iglesia, es asumir el papel de siervo que cada creyente tiene. Nuestra vida de creyentes es de estar en servicio de continuo. Eso es, ¿verdad? Eso es, de estar en servicio de continuo. Ser siervo de Dios, mis hermanos, cumplir con la misión que el Señor nos encomendó, no es fácil. Cumplir con la misión no es fácil, mis hermanos. Se viven cosas amargas, aunque tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir esa misión. Hay cosas amargas que se viven en este servicio a Dios. Y estas cosas son las tormentas, los naufragios. Pero también hay cosas, mis hermanos, dulces. No todo es triste y malo, si lo podemos ver, ¿verdad? Las cosas dulces son el consuelo de Dios, los milagros de Dios, y pudiéramos mencionar muchas otras más. Pero así como Pablo, todo creyente debe de esperar decir al final de su vida, como dice 2 de Timoteo 4:7. Vaya por favor allí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y vea lo que dice ahí. Todo creyente debe esperar al final de su vida decir lo que dijo Pablo. ¿Y qué dijo Pablo aquí? Déjale, le voy a agarrar el control porque así está el aire helado. Porque sí se están congelando acá adelante, ¿no? Muy bien. Dice 2 de Timoteo 4:7, ¿lo tiene? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto debe de ser, mis hermanos, lo que esperamos hacia el final de nuestra vida. Eso es lo que debe de ser, mis hermanos. Ahora sí, vamos al capítulo 27 de este libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Mire, este centurión, pues su nombre era Julio, de una compañía Augusta, así se les conocía a varias compañías. Este centurión tenía a su cargo 100 soldados. Bajo su mando estaban estos 100 soldados. No sabemos mucho acerca de esta compañía Augusta en particular,
porque varias compañías llevaban este título. Julio era el responsable, este centurión era el responsable de llevar a Pablo hacia Roma, pero era común que soldados romanos acompañaran al transporte de criminales. Era común. Los transportaban en barcos y los soldados romanos iban junto con ellos. Entonces, era común que soldados romanos acompañaran al transporte de criminales, de los que esperaban. Esos criminales eran personas que esperaban juicio y también estas naves, pues no eran unas naves de pasajeros, eran naves cargueras donde llevaban grano, llevaban trigo, ¿verdad? Y viajaban de Egipto hacia Roma. Y estos otros presos que transportaba el barco eran presos ya condenados a muerte e iban a Roma, mis hermanos, a ser puestos como gladiadores. A eso iban, para que la gente pudiera ser entretenida allá en el circo romano. A eso iban todos estos hombres ya condenados a muerte, eran trasladados a Roma para que en el circo romano pues fueran el entretenimiento de ahí, de los ciudadanos de aquella región, de aquel lugar. Así que, mis hermanos, esta era la compañía de Pablo hacia Roma. Fíjese, qué bonita compañía, ¿no? Y embarcados, dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Fíjense, y luego al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí estamos viendo ya a Aristarco, y nosotros habla de que Lucas se estaba incluyendo en este viaje, mis hermanos, ¿sí? Entonces, los acompañantes de Pablo en este viaje hacia Roma eran Aristarco y eran Lucas. ¿Se fija? El favor que Pablo gozaba por parte de Julio, mencionado en este versículo 3, significó que Julio, el encargado de 100 soldados, el centurión, le fue permitido por parte de él llevar a estos compañeros con Pablo. Esa era una de las, pues era algo que gozaba Pablo, ¿verdad? Y Julio, tratando humanamente, dice, ¿verdad? A Pablo le permitió que fuese con sus amigos para ser atendido por ellos. El barco navegó primero a Sidón, donde Pablo se encontró allí en Sidón con cristianos y pudo ser atendidos por ellos. Fíjense, llegaron los amigos de Pablo, los conocidos de Pablo, y lo atendieron. Yo creo que le llevaron un lonche, ¿verdad? Un sándwich o algo, qué sé yo. Le dieron comida para el viaje y fueron atendidos. Y esta iglesia, mis hermanos, en Sidón fue fundada durante la persecución que Pablo desató con la muerte de Esteban. Y habían pasado más de 20 años y esta iglesia, o sea, fíjese, esta iglesia, a pesar de que ya había pasado todo ese tiempo y que Pablo había provocado esa persecución, esta iglesia atendió a Pablo. El comandante romano, mis hermanos, Julio, le dio muchas libertades a Pablo, porque todavía Pablo no era un hombre condenado, sino estaba esperando a tener un juicio ante el César. El carácter consagrado de Pablo, porque Pablo era alguien diferente, y la muestra de amor cristiano también le ayudaron a Pablo para ganarse ese favor con Julio. Fíjese. El principio, mis hermanos, que nos enseña aquí estos versículos es que debemos de conducirnos de tal manera que quienes están a nuestro alrededor sepan que somos distintos. Julio veía en Pablo que él era distinto, por eso lo trataba de una manera distinta, de una manera diferente, y le concedió, ¿verdad?, algunos privilegios por esa razón. Y ese es el principio que nos deja aquí, que donde quiera que nosotros estemos debemos de conducirnos de tal manera que quienes están a nuestro alrededor, mis hermanos, sepan que somos distintos. Y Julio, mis hermanos, podía distinguir que Pablo era diferente que los otros prisioneros a bordo. Eso lo podía distinguir.
El otro principio que vemos aquí es, mis hermanos, la bendición de tener amigos. Yo le hago una pregunta: ¿usted tiene amigos? O más bien déjeme planteárselo diferente la pregunta: ¿usted es amigo? Es diferente, ¿no? No solo Lucas y Aristarco le mostraban su amistad a Pablo yendo con él en este viaje, sino que ellos también costearon sus gastos para viajar a Roma. Ve al versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y esta palabra, mis hermanos, Sotavento, significa un viento que va en contra. Eso significa Sotavento, un viento que va en contra. Mira, tú tratas de avanzar y hay un viento que no te permite avanzar, ¿verdad? Y así es la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana, específicamente cuando servimos a Dios, incluye estos sotaventos, estos vientos contrarios, ¿verdad? Así es nuestra vida cristiana. Ve al versículo 5, dice: y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Habiendo atravesado, dice que llegaron a la ciudad de Mira. Y esta ciudad, mis hermanos, este era un puerto comercial importante. Pero si usted se fija, dice que atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia, eran ciudades las cuales Pablo ya había visitado en algunas misiones que él hizo, en viajes misioneros. ¿Se fija ahí? Entonces llegó a Mira, y esta ciudad Mira era un puerto comercial importante. Versículo 6 dice: y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y esta, mis hermanos, no era una nave de pasajeros, la nave alejandrina, ¿sí? Este era un carguero de grano que llevaba grano crecido, es decir, trigo, ¿verdad? Que era traído de Egipto, que ya les había mencionado, y que iba hacia Italia. El carguero del grano típico de ese periodo, ese barco era alrededor de unos 42 metros de largo y 11 metros de ancho. Y este barco tenía un mástil en la parte trasera, ¿verdad? Con una gran vela, ¿no?, cuadrada. Y en vez de lo que conocemos hoy en día como un timón, ellos llevaban como unos remos, ¿verdad?, en la parte trasera, y con esos daban la dirección a la nave. Y eran naves fuertes, mis hermanas, naves cargueras, pero debido a su diseño no podían navegar en contra del viento, no se podía. Verso 7 dice: navegando muchos días despacio, ¿verdad? Dice, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. El barco, mis hermanos, comenzó a dirigirse hacia el oeste, llegando eventualmente al puerto llamado Buenos Puertos, ¿verdad?, en el lado sur de la isla de Creta. En estos versículos, mis hermanos, comprobamos que el cumplimiento de la misión incluyen muchas dificultades. Si usted quiere cumplir con la misión, se va a encontrar con muchas dificultades. Y dice el texto que navegaron muchos días, ¿cómo? Despacio, ¿verdad? Dice que llegaron a duras penas. Y además vemos que aparece una vez más sotaventos, esa palabra. ¿Qué significa sotaventos? Vientos contrarios, ¿verdad? Y dice que la costearon con dificultad a la nave. Y el cumplimiento de la misión es así, mis hermanos. Hay ocasiones en las que parece que vamos despacio, ¿verdad? Así es la misión. Hay momentos en los que parece que vamos despacio, le predicas a alguien el evangelio y parece que va despacio, parece que no hay mucho avance. Es más, parece como que no te hizo mucho caso, ¿verdad? Y así es. Hay veces, mis hermanos, que a duras penas recibimos un poco de respuesta o un poco de avance, y así es la misión. Vamos, como esos versículos nos lo mencionan, con muchas dificultades, avanzando lento, ¿verdad? Y en la iglesia, mis hermanos, por ejemplo,
pareciera que el avance es lento, ¿verdad? A lo mejor dices, qué bendición, ha llegado gente nueva y está creciendo la iglesia, ¿verdad? Pero comparado con una mega iglesia, nos quedamos cortos, ¿sí o no? A su lado parecemos una pulguita, ¿no? Pero normalmente en las iglesias donde se predica bíblicamente, se habla del pecado, del infierno, y pues ahí como que nos sentimos incómodos, ¿no? En lugares así donde se nos habla del pecado, nos sentimos incómodos con la palabra, y aquí ya no como que llegamos a unos cuantos, ¿no? Llegamos a unos cuantos, como que el avance es un poco más lento, ¿verdad? Y vea el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. La fecha del ayuno que se menciona aquí, mis hermanos, en este versículo, probablemente era alrededor del 5 de octubre, que era el día de la expiación, y fue en el año 59 antes de Cristo. La idea aquí es que conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso para navegar, ¿sí? La temporada peligrosa para navegar empezaba alrededor del 14 de septiembre y duraba hasta el 11 de noviembre, la temporada peligrosa para navegar. Después de esta última fecha, toda navegación, después del 11 de noviembre, toda navegación en el mar abierto llegaba a su fin hasta que terminara el invierno. Es decir, ya no podían navegar, tenían que quedarse en algún puerto a invernar. Ya no podían viajar después de esa fecha del 11 de noviembre. Y vea el versículo 10. ¿Qué les dijo Pablo? Dice que Pablo les amonestaba, ¿verdad? ¿Qué les dijo Pablo? Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eso es lo que les decía Pablo, ¿verdad? Y vemos aquí entonces que el capitán de la embarcación y su tripulación, así como el centurión Julio, estaban apresurando la navegación, mis hermanos, para no quedarse estacionados ahí en buenos puertos todo el otoño y todo el invierno. Y ahorita vamos a ver por qué ellos no querían quedarse ahí. Pablo habló aquí como un viajero experimentado, ¿verdad? Él no habló como si estuviera diciendo, no, mira, pues todos sabemos, es como si tú dijeras, ¿sabes qué? Bájale de velocidad porque vas arriba de 80 millas por hora, puedes chocar y puedes provocar un accidente. Eso no es de adivinar, ¿verdad que no? Tú te das cuenta que a ir en esa velocidad, pues se puede provocar un accidente. Y Pablo, al darse cuenta de cómo estaba el tiempo, y él que tenía experiencia ya de viajar, ¿verdad? Él sabía lo que podía suceder. Entonces Pablo habló aquí como un viajero experimentado del Mediterráneo, porque Pablo había viajado ya alrededor de unos 5,600 kilómetros en el océano. Pablo ya era un hombre experimentado porque él había viajado mucho en barco, ¿sí? Y conociendo las temporadas y las condiciones, y pues también por sabiduría que él ya tenía, Pablo les aconsejó que no siguieran adelante. ¿Saben qué? Les decía, no hay que avanzar ya, hay que quedarnos aquí porque podemos peligrar, no solamente nuestras vidas, sino también la mercancía y el barco, ¿verdad? Era lo que les decía Pablo, y eso lo podemos encontrar, usted después lo estudia, yo nomás le menciono el versículo, 2 de Corintios 11:25, nos dice que para entonces Pablo ya había naufragado él 3 veces. Ya había naufragado 3 veces. Él, como casi todos los demás, sabía que navegar en esa temporada, mis hermanos, era peligroso. Versículo 11. Vea lo que dice ahí. Pero el centurión, ¿qué? Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Como diciendo, Pablo, pues si ellos son los experimentados, ¿tú qué dices, Pablo? Tú no eres, ni siquiera eres piloto, además tú ni capitán del barco eres, ¿verdad? Ni experiencias de tener, así que no le hizo caso, ¿verdad? Lo que Pablo estaba diciendo. Y le hizo más caso al piloto y al patrón de la nave, ¿verdad? Y aquí vemos una aplicación más, mis hermanos. En ocasiones, así nos encontramos como Julio, ¿verdad?
como el patrón de la nave, como el capitán de la nave. Así nos encontramos tratando de tomar decisiones. ¿Alguna vez usted ha tratado de tomar decisiones? ¿O ha estado planeando tomar alguna decisión importante? Y en ocasiones es bueno esperar, ¿no lo cree? Cuando están las adversidades, cuando hay las tormentas, no es bueno tomar decisiones tan atrabancadas. Es mejor esperar, ¿sí o no? Y en ocasiones es bueno esperar, pero queremos precipitarnos, queremos apresurarnos a tomar esas decisiones, ya sea en lo personal o en lo ministerial, ¿sí? Pero ante todo es bueno, mis hermanos, que pidamos consejo, ¿sí? La palabra dice que en la multitud de consejos, ¿qué hay? Sabiduría. En la multitud de consejos hay sabiduría. Primeramente debemos de ir, mis hermanos, a la palabra, a buscar el consejo, a buscar la respuesta y usar nuestro sentido común también, ¿sí? Pero el Señor designa a personas para que también puedan aconsejarnos. Por eso el Señor nos planta, mis hermanos, en una iglesia, ¿verdad? Nos planta ahí en una iglesia y pone autoridades, pone a pastores, ancianos, a hermanos maduros en la fe que puedan darnos un consejo conforme a la palabra. Cuando nosotros no vemos claro y no sabemos qué decisiones tomar, entonces conforme a la palabra podemos ser aconsejados. Y cuando nos acercamos a pedir consejo, mis hermanos, debemos de estar dispuestos a escuchar ese consejo. Si usted se acerca a pedir ese consejo, usted debe de estar dispuesto a escuchar ese consejo, ¿sí o no? Porque hay veces que ya tenemos nuestra decisión tomada, ¿verdad? Y más bien vamos a pedir ese consejo, pero para que nos digan, échale ganas, tú puedes, ¿verdad? No queremos oír otra cosa más que nos digan que hay que hacer eso, ¿sí? Pero debemos de estar dispuestos, mis hermanos, a que nos digan que no es por ahí. Aunque se oponga a lo que nosotros deseamos, así como Pablo le dijo al centurión, a Julio y al capitán de la nave, ¿verdad? Que les dijo, ¿saben qué? No apresuren las cosas, espérense, los tiempos no son buenos, espérense a que mejore un poco. Y ellos dijeron, no le hicieron caso y hicieron lo que ellos querían, ¿no? Mire, no es una sorpresa, mis hermanos, que el centurión respetara más la opinión del piloto y del dueño de la nave que a Pablo. No es una sorpresa esto, mis hermanos. Ambos tenían mucho que perder si la nave no llegaba a Roma, el capitán de la nave y el piloto, ¿verdad? La iglesia, mis hermanos, en el cumplimiento de la misión, no debe de poner por encima de la palabra la opinión de los expertos de este mundo, ¿sí? Nosotros no somos una empresa. Nosotros, mis hermanos, no somos un negocio. No somos un club social como para tomar opiniones de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología. Somos una iglesia. Nosotros no tomamos consejos de la psicología, ¿verdad que no? No tomamos el entretenimiento o usar cosas que traten de atraer a la gente. Aquí no hacemos eso, mis hermanos. Y yo creo que hay muchas iglesias que también no hacen eso. Y a continuación veremos por qué el centurión, el capitán y el patrón de la nave son, ¿verdad? Ellos querían pues quedarse en buenos puertos, ¿verdad? Para invernar, no querían quedarse. Así que vea aquí lo que dice por qué no querían quedarse. Versículo 12, ¿qué dice? Y siendo ¿qué? Incómodo el puerto para invernar. Por eso no querían quedarse ahí ellos. Querían apresurar las cosas porque veían, no, este puerto es incomodísimo para quedarse aquí en invierno. Y siendo incómodo el puerto para navegar, para invernar, perdón. El nombre, mis hermanos, Buenos Puertos, no era del todo certero, ¿verdad? Buenos Puertos no era un lugar bueno, no era un buen puerto para invernar. Cuando menos no en invierno. La posición de la bahía la hacía vulnerable a los vientos y tormentas invernales, o sea que pegaban de frente, así como ahorita teníamos los aires y que todos estábamos así, ¿verdad? Así, de cuenta, el invierno pegaba pero de frente, todo el frío, los aires
pegaban ahí en el invierno. La posición de la bahía la hacía así incómoda, la hacía vulnerable a esas tormentas invernales y no era un lugar ideal para esperar hasta la próxima temporada. No lo hacía un lugar cómodo. Y eso también lo aplicamos, mis hermanos, a nuestra vida, ¿sí? Porque nadie dijo que la vida cristiana es cómoda, ¿verdad que no? La vida cristiana no es cómoda. Muchos queremos nuestra comodidad. Queremos un lugar cerca de nuestra casa, queremos un lugar con aire acondicionado, queremos un lugar con calefacción, queremos un lugar que haya todos los beneficios y servicios y placeres por habidos y por haber. Pero cuando no los hay, si le falta alguno, nos desanimamos y ya no vamos. Ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están las instalaciones del todo cómodas como nosotros queremos. Principalmente que está lejos, ¿no? A veces decimos eso. Nos queda lejos, pero si usted supiera, mis hermanos, que en China, para poder reunirse en un lugar, no crea que tienen en la esquina una iglesia, ¿eh? Ellos para poderse reunir viajan kilómetros, viajan millas para poderse reunir en un lugar. Y no les importa porque cuando llegan a ese lugar no hay sillas como aquí, no hay aire acondicionado, no hay un equipo de sonido. Ellos se reúnen a escondidas, con el temor de que los descubran y los puedan meter a la cárcel y hasta matarles, quitarles la vida. Pero a ellos no les interesa eso, ellos quieren reunirse y aprender más de la palabra. Y nosotros, mis hermanos, a veces porque nos queda lejos, no queremos venir, no queremos ir a la iglesia. Y vea, eso sucede también aquí, ¿verdad? Eso se aplica aquí. Porque nadie dijo que la vida cristiana, mis hermanos, es cómoda. Queremos nuestra comodidad, pero la vida cristiana no es cómoda, mis hermanos. Al contrario, es incómoda. Si te dijeron eso, que la vida cristiana es cómoda, si a ti te dijeron eso, de seguro no fue aquí en esta iglesia, ¿verdad? Tampoco nadie dijo que el ministerio y la misión de la iglesia iban a ser cómodos. No son cómodos, son incómodos. Jesús habló de un camino angosto, ¿sí o no? Por eso pocos caminan por ese camino, mis hermanos, porque no es cómodo. El camino angosto es cómodo. Pero ¿qué tal el camino ancho? Muchos son los que caminan por él, porque promete comodidad, prosperidad, promete que tú puedes ser cristiano a tu manera. Y esas son las iglesias que están llenas. Esas iglesias que prometen todo esto son las iglesias que están llenas, que te dicen que tú puedes hacer con tu vida cristiana lo que quieras. Son de esos liberales, ¿verdad? Y las iglesias están llenas. Entonces dice que y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó que zarpar también de allí. La mayoría, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La mayoría, dice ahí, ¿verdad?, acordó zarpar también allí. Y aquí hay una aplicación, mis hermanos. Cuando la iglesia escucha a la mayoría, eso se convierte en un desastre, ¿sí? Eso es lo que ocurrió aquí, mis hermanos. No siempre las mayorías tienen la razón. No siempre las mayorías tienen la razón. Hay iglesias que fijan su misión y su visión en base a encuestas y hacen preguntas como estas, fíjese. ¿Cómo le gustaría que fuera la iglesia? Y ahí están haciendo la encuesta, ¿no? Y ahí están tomando la respuesta de cada uno de los hermanos. ¿Cómo te gustaría que fuera la iglesia? No, pues que así, no, pues que así. Y ahí están, ¿no? Y la que sea mayor, así lo van a hacer. Otra pregunta, ¿qué horarios le gustaría? No, pues que en este horario, no, pues que en otro. En un horario donde no se atraviese, donde podamos saliendo de aquí ir a comer. Que no sea un horario donde ya se atraviesa la hora de la comida y ahí estamos con las tripas. No, un horario diferente, ¿no? Y ahí están hablando unos otros, ¿no? Otra pregunta que hacen es, ¿qué tipo de alabanza le gustaría? ¿De la clásica o moderna? Y así lo hacen. Así lo hacen. ¿Ah? Y tratan de armar su programa en base a la opinión de la mayoría. Fíjese. Y eso no debe de sorprendernos, ¿verdad? Eso no debe de sorprendernos. Eso va a ocurrir a causa de nuestra naturaleza caída.
El problema es que los pastores permitan, ¿verdad? Que los pastores lo permitan y que digan, bueno, pues la mayoría quiere esto, pues vámonos por ahí, ¿verdad? No, la mayoría quiere alabanza clásica, quiere alabanza himnos, ¿verdad? No, la mayoría quieren un horario diferente, pues vámonos por ahí. No, pues es que la mayoría quieren su becerro de oro, pues vámonos haciéndolo, ¿verdad? Y es lo que sucede cuando la mayoría opina y tú haces caso a lo que dice la mayoría, se hace un desastre. Eso le pasó a Aarón. La mayoría querían un becerro de oro. No, sabes que ya Moisés ya se tardó allá en el cerro, en el monte, ¿verdad? Ya se tardó allá. Vamos haciéndonos un ídolo al cual digamos que nos rescató de Egipto. Y Aarón cedió a la petición de la mayoría y hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés bajó de la montaña, que dijo, hey, ¿qué hiciste? No, pues es que el pueblo, luego le echó la culpa al pueblo, ¿verdad? Pero el responsable era él, porque él era el sacerdote. Él era el pastor, Aarón, era el responsable. Y él por querer hacer lo que la mayoría dicen, se hace esto un desastre. Entonces, regresando a la historia, ellos tomaron el voto, la mayoría tomaron el voto a la tripulación y decidieron navegar hasta el puerto de Fenice. Y no les pareció descabellado el poder llegar hasta Fenice y evitar un invierno miserable en buenos puertos, ¿sí? Sin embargo, fallaron al no considerar el sabio consejo de Pablo. La navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, y ya lo vamos a ir viendo. Ve al versículo 13, por favor. Mire, en este versículo 13, aparentemente, al tomar la decisión de la mayoría, aparentemente se ve como que tiene un buen comienzo, ¿sí? Pero la nave rápidamente encuentra grandes dificultades en una tormenta. Y vea lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Fíjense, ¿no? Oh, no, ya ves, Pablo. Yo creo que se voltearon con Pablo. Ya ves, Pablo, tú estabas mal. Ve, mira, ya está soplando el viento a nuestro favor, ¿verdad? Levaron anclas e iban costeando Creta, ¿verdad? Iban costeando Creta. Entonces dice que una brisa del sur. Y aquí vemos otro elemento que no contribuye mucho a la situación, ¿verdad? Aquí estamos viendo. Dice el texto, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Es decir, se precipitaron, no escucharon a Pablo, escucharon la mayoría y se presenta esta situación. Y después se presenta esta situación que parece que todo es favorable, como le decía, ¿verdad? Parece como que las circunstancias le están dando la razón a la tripulación, al centurión, al capitán del barco y al jefe de la nave. Y así ocurre, mis hermanos. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, en ocasiones ocurre que hay este tipo de brisas, ¿no? Que nos dicen, sigue por ahí. Que dicen, no, yo voy bien. Y te dicen estas brisas, no, sigue por ahí. No hay nada más peligroso, mis hermanos, que eso. Para un creyente que está fuera de la voluntad de Dios, que parezca que todo le está saliendo bien. Alguien que está fuera de la voluntad de Dios y que parece que todo le está saliendo bien, y que usted dice, no, voy bien por aquí. Eso es lo más peligroso, mis hermanos. Para todos, ¿eh? Los vientos parecían favorables, así que zarparon de buenos puertos, pero justo pasando Creta, los vientos se volvieron peligrosos. Ve al versículo 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hasta nombre tenía el viento huracanado, ¿verdad? Euroclidón se llamaba. Estas malas decisiones que se toman precipitadamente, mis hermanos, por escuchar a la corriente del mundo, a la mayoría, o todos lo hacen, ¿verdad? Por tomar esas malas decisiones, esas precipitadas decisiones de decir o de hacer lo que la corriente dice, lo que la mayoría están diciendo o lo que la mayoría hacen.
y que se apoyan en las circunstancias, conducen a esto, mis hermanos. ¿A qué conducen? Al Euroclidón. Conducen a eso. Y esta era una especie de tifón, mis hermanos. Era una especie de huracán. ¿Sí? Y todos fueron arrastrados hacia este huracán. ¿Sí? Julio, el centurión, la máxima autoridad, era el responsable, ¿verdad? Y era la autoridad pues de ese barco. Él tomó la decisión de no escuchar a Pablo. Él tomó la decisión de escuchar a la mayoría, de escuchar a los expertos y pensar que las circunstancias lo favorecerían. Pero todos los que iban en la nave, todos fueron arrastrados hacia ese huracán. ¿Sí? Y esto nos enseña, mis hermanos, que las decisiones que nosotros tomamos impactan también a quienes van en nuestro barco. ¿Sí? Las decisiones que nosotros tomamos como cabeza de hogar impactan también a nuestras familias. ¿Sí o no? Impactan a quienes van en nuestro barco, las decisiones que nosotros tomemos. ¿Sí? ¿Y qué me dice de aquellos creyentes que toman la decisión sin consultar a Dios? Porque hay muchos que toman decisiones sin consultar a Dios primero. Y luego dicen, ya, ¿sabes qué? Ya vámonos de la iglesia, ¿verdad? Ya que aquí hay muchos pecadores e imperfectos. Sí, estamos muchos pecadores. Levante su mano el que es pecador. Todos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Sí, ¿verdad? Y así hay muchos, ¿verdad? Que de repente toman decisiones precipitadas. Y bueno, ese tipo de decisiones, mis hermanos, impactan no solo a quien la toma, sino a los que van arriba del barco. Julio, el centurión, vimos que no le hizo caso a Pablo, ¿verdad? Y él tomó la decisión, dijo, no, el capitán y el dueño de la nave saben lo que hacen. Y tomaron la decisión. Pero con esa decisión, pues, arrastraron a todos los que iban en el barco. Y así es, mis hermanos. Las malas decisiones que como cabezas de hogar, principalmente nosotros los varones tomamos, pues arrastramos a toda la familia, ¿verdad? Pero si tomamos buenas decisiones basadas en el consejo de Dios, también arrastramos a toda la familia hacia la bendición. Amén. Vea lo que dice el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? ¿No se ha preguntado? No el esquite, el esquite es el que se come así con crema y, ¿no? No el esquite, el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife, mis hermanos, era una especie como de un barco pequeño que iba en la parte trasera del barco grande principal, que lo llevaba arrastrando. Iba una cuerda arrastrando a ese esquife. Era un pequeño barco, ¿verdad? Normalmente remolcado entonces detrás del barco. Pero era llevado a bordo, era jalado y era levantado a fuerza, con una fuerza humana. Era llevado a bordo cuando había mal clima para que no se perdiera, ¿verdad? Ese barco. Porque era como una especie de un barco de emergencia, ¿sí? Así que ese lo recogieron porque había mal tiempo, entonces yo me imagino haciendo el esfuerzo para recogerlo, levantarlo y meterlo al barco grande, el barco pequeño al barco grande, ¿verdad? Para que no se perdiera, para tener una oportunidad de, si había mal clima, poder tomarlo como emergencia, ese esquife, ¿verdad? Y vean el versículo 17, dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Pues claro, necesitaban esfuerzo porque pues era un barco que pesaba, ¿verdad? Y teniendo temor de dar en la sirte, y la sirte es una elevación de arena que va debajo del mar. Esa es la sirte. Dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Sí? Todos estos esfuerzos que ellos hicieron, mis hermanos, fueron inútiles.
Todos los esfuerzos que ellos hicieron fueron inútiles. ¿Por qué? Porque quedaron a la deriva. Ya no podían hacer nada. Ya estaban a lo que sucediera. A donde los llevara el viento, a donde los llevara la marea, a donde los llevara la tormenta, el huracán. ¿Sí? Y así muchos creyentes han sido arrastrados en esas decisiones hacia el Euroclidón. Así muchos creyentes somos arrastrados. Y hoy están a la deriva muchos creyentes, ¿verdad? Para donde el viento sople, a donde la carne nos lleve, dicen. Y todo por haber escuchado el consejo del mundo. Y todo por haber hecho caso omiso de lo que la palabra de Dios les estaba insistiendo, ¿verdad? Les estaba ahí diciendo. Y todo por hacerle caso a los expertos y no hacerle caso a lo que Pablo les decía, de un ministro, de un vaso de barro. Vea el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar. Alijar, es decir, que sacaron la carga de la embarcación. Alijar es que hicieron más ligera la embarcación, ¿sí? Toda la carga la empezaron a sacar. Eso significa alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y aquí hay otro principio, mis hermanos. Vea cómo Pablo está diciendo arrojamos, ¿verdad? ¿Sí está viendo ahí? Incluía a todos los de la embarcación, porque en las malas decisiones también las consecuencias las pagan todos los demás, ¿sí o no? Pablo y Lucas no dijeron, no, pues ¿sabes qué? Fue decisión tuya, Julio, junto con el capitán y el dueño de la nave, así que ustedes descarguen la nave. No fue decisión mía. No dijo eso Pablo, ni Lucas. Ellos también participaron en ayudar a que la nave fuera más ligera. ¿Sí lo está viendo ahí? Y ese es un principio que nos queda ahí, ¿verdad? Pablo y Lucas, mis hermanos, ellos mismos empezaron a sacar también, a hacer ligera la carga. Y esto nos enseña muchas cosas, mis hermanos. Entre muchas otras, nos enseña con la lluvia y el viento y todo esto, era difícil que ellos pudieran cargar el trigo. Así que comenzaron a tirar por la borda cosas que no eran esenciales. ¿Sí? Comenzaron a tirar por la borda de la nave cosas que no eran esenciales. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, mis hermanos, cuando por nuestra necedad estamos a la deriva del Euroclidón. ¿Sí? Necesitamos desechar con nuestras propias manos todo aquello que no es esencial en nuestra vida. Todas aquellas cosas, mis hermanos, todas esas actividades, todos aquellos sentimientos que no son esenciales en nuestras vidas, tenemos que comenzar a sacarlos y a tirarlos por la borda. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Ve el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow. En el mar abierto, mis hermanos, solo se podía navegar o por el sol o por las estrellas. Esa era la brújula de ellos. Ese era el GPS que ellos tenían, las estrellas. Mire, si usted se fija, porque decimos, la osa mayor, ¿verdad? Y la osa menor. La osa mayor, ¿usted sí la puede distinguir? Le voy a enseñar algo que yo aprendí cuando era niño y me enseñó mi abuelo. Si usted mira hacia el cielo, cuando el cielo está despejado y ve las estrellas, se forma como una especie como de rombo. ¿Sí lo ha visto? Y en la parte trasera del rombo hay tres estrellas más. ¿Sí las ha visto? Esa flecha que usted ve en el cielo, usted fíjese, esa apunta hacia el norte. Chéquelo para que vea. Y es verdad. Yo cuando aprendí eso, yo sabía hacia dónde estaba el norte, nada más por ver las estrellas. No sé si a usted se lo enseñaron. A mí mi abuelo me lo enseñó. Y yo, wow. Y sí, o agarras una brújula y te marca hacia dónde está la estrella marcando. Está tremendo eso,
Y esto era para ellos, las estrellas y el sol, era la brújula que ellos tenían para navegar, el sol y las estrellas. Pero como había vientos, había tormentas, pues estaba todo nublado, ¿verdad? Como ahorita, pues no se veía el sol, no se veían las estrellas y no sabían ni para dónde andaban, no sabían dónde estaban ubicados, ¿verdad? Entonces estaban siendo golpeados en la nave sin dirección, mis hermanos. Y eso es lo que ocurre cuando nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, mis hermanos. Eso es lo que sucede. Por los expertos, nos dejamos llevar por los expertos, nos dejamos llevar por la mayoría, nos dejamos llevar por las circunstancias, por los sentimientos. Y cuando nos dejamos llevar por estas cosas, mis hermanos, no hay dirección. No hay dirección. Estamos en medio de la tormenta. No hay sol, no hay estrellas, no hay dirección. Si los sentimientos son tus estrellas, son tu sol, son tu brújula, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Por eso nos va como nos va, porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por lo que sentimos, por lo que creemos, por lo que pensamos, ¿verdad? Cuando debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es muy probable, mis hermanos, que no veas que el huracán se detenga, aún deshaciéndote de esas cosas no esenciales. Es probable que tú veas que el huracán no se detenga y por lo tanto pierdas la guía. Dice Lucas aquí que perdieron toda esperanza de salvarse. Lucas, él fue el que escribió el libro de los Hechos y él está diciendo: perdimos toda esperanza, ¿verdad? Muchos días en esa tormenta provocaron, mis hermanos, que la tripulación comenzara a sentir desesperación. Imagínese, usted ha estado en una situación apremiante que parece que no hay salida, que no ve ni el sol. ¿Usted ha estado en una situación así? Que llega a desesperarse y dice: ya me desesperó esta situación, Señor, por favor, ayúdame. Algunos se desesperan y mejor reniegan de Dios porque no vieron la solución pronta. Y le voy a platicar rápidamente, voy a hacer una pausa aquí, de un hombre, ¿verdad? Que estaba escalando una montaña, iba escalando una montaña durante el día. Era un alpinista y él ya estaba a punto de llegar a la cumbre, ¿verdad? A la parte más alta de la montaña, cuando de repente se resbala y se cae. Y nada más sentía, le agarró la noche, dice la historia que le agarró la noche y como ya no veía bien, por eso se resbaló. No tuvo forma de ver bien dónde agarrarse, se resbaló y empezó a caer en el vacío. Y empezaba a escuchar cómo pasaban las cosas, así las escuchaba, pasaba, y lo único que lo detenía era la soga. Y en eso de repente dice que ya él dijo: no, ya aquí, ya morí. Y de repente sintió un tirón, ¡pum!, que parecía que la cintura le iba a doblar y que lo iba a romper en dos, ¿verdad? Y quedó colgado ahí en el vacío. Y ahí quedó pensando y viendo: ¿qué va a pasar? Estoy aquí en medio de la nada y no sé dónde estoy, ¿verdad? Está todo oscuro y no sé qué voy a hacer. No sé qué hacer. Y empezó a clamar a Dios: Señor, ayúdame, decía él. Ayúdame, Señor. A lo que el Señor le contesta, dice esta historia, que le dijo: suéltate de la soga. Y él se quedó pensando. Y dice que no se soltó de la soga. Y ese hombre murió de hipotermia. A la mañana siguiente lo encontraron colgando a medio metro del piso. Si él hubiera hecho caso al Señor de lo que le decía y se soltara, se hubiera salvado. Pero muchos así estamos, mis hermanos. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y dudamos. Dudamos. Si Él dice: suéltate, suéltate. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Sí o no? Amén. Y muchos días de esta tormenta, mis hermanos, provocaron que la tripulación comenzaran a sentir desesperación. Y esto nos revela la humanidad de Lucas, mis hermanos. ¿Sí? Nos revela la humanidad de Lucas, porque Lucas, mis hermanos, sabía que Dios le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma.
¿sí? Él lo sabía, pero ante el huracán vemos que pierde toda esperanza Lucas. Y es válido pensar así, ¿no lo cree? Pero no es válido quedarnos ahí. Es válido pensar en eso, que podemos perder toda esperanza, pero no debemos de quedarnos ahí. Y lo vamos a ver, mis hermanos. Es entonces que el Señor, por su misericordia, vuelve a hablarnos. No sé usted, mi hermano, pero cuando yo leo su palabra, cuando yo escucho alguna predicación, ¿verdad? Alguna enseñanza, pienso que es Dios quien me está mostrando su misericordia al hablarme. Y esto cambia nuestra perspectiva, mis hermanos. Porque algunos piensan, ¿verdad? Algunos piensan así, dicen, uy, apenas vamos en el versículo 20, ¿verdad? Y llevamos como 40 minutos, 50. Pues ¿cuánto le faltará? Ya me quiero ir, ya tengo hambre, ¿verdad? Cuando es el Señor que quiere hablarnos a nuestras vidas, quiere hablarnos a nuestro corazón, y nosotros estamos con nuestra mente y con nuestro corazón en otro lado. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla, mis hermanos, en su palabra, nos está mostrando su misericordia, y más cuando estamos en un euroclidón, en un huracán. Es cuando Dios muestra más su misericordia al hablarnos. Él quiere hablarnos, mis hermanos. Amén. Vea el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Fíjese, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, dice, yo pienso que Lucas estaba diciendo, ya teníamos tiempo que no comíamos, quizá porque la comida ya no estaba buena, o quizá porque por el mareo, ¿verdad? La marea, los mareos, y todo el mundo estaba en Oaxaca, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero. Entonces yo creo que ni hambre les daba, ¿verdad? No tenían hambre, ¿verdad? No crean que no habían comido porque ayunaron los marineros. No vamos a ayunar para que el Señor no nos salve. No fue eso, mis hermanos, sino que a causa de la tormenta y de la marea, ellos no podían comer alimentos, porque lo que comían lo iban a regresar, ¿verdad? Entonces les dice Pablo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo, mis hermanos, no pudo resistir, y con toda razón no resistió decir lo que a veces nosotros decimos. ¿Qué les dijo Pablo a ellos? ¿Qué les dijo? Te lo dije. Eso les dijo Pablo. ¿Ya ves? ¿Ya ven? Se los dije. Eso fue lo que les dijo. En la misión de la iglesia, mis hermanos, se encuentra con personas que están así. Están en el huracán y son expuestas nuevamente a la palabra, y a veces tenemos que decir esto. ¿Y qué vamos a decir? Te lo dije. Te lo dije. Nosotros, mis hermanos, los pastores, los ancianos, no estamos para decir, ¿verdad? Para decir por la gente, no estamos para decidir por la gente, y tampoco estamos para obligar a la gente, tampoco. A veces vienen y nos piden algún consejo y decimos, ¿qué te ha dicho Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y luego de repente dicen, no, pues a mí Dios me ha dicho esto y esto y esto. Y tú dices, eso no está en la palabra. Yo creo que Dios no fue quien te lo dijo, ¿verdad? Y al final cada persona, mis hermanos, toma su decisión. Cada creyente toma su decisión. Y nosotros, mis hermanos, los pastores, los ancianos, no podemos obligar a las personas a perdonar. ¿Verdad que no, mis hermanos? No los podemos obligar. ¿Sabes qué? Tienes que perdonar. No, es que me cuesta trabajo. No, tienes que perdonar. No, eso es entre Dios y usted. Nosotros no podemos obligar a nadie a perdonar. ¿Verdad que no? No podemos obligarlos a que salgan de una vida inmoral. No podemos nosotros obligarlos a eso. No podemos obligarlos a las decisiones que los van a llevar al euroclidón. No podemos tomar esas decisiones, ¿verdad? Por ustedes.
pero siempre hemos de tener las puertas abiertas para cuando recapaciten y regresen. ¿Y qué cree que le vamos a decir cuando regrese alguien? ¿Qué le vamos a decir? Te lo dije. Tienes 10, hermano. Te lo dije, así como Pablo lo dijo, ¿verdad? Ve al versículo 22. Pero ahora os exhorto, ¿qué? A tener buen ánimo. Ahora, mis hermanos, no es solo decir te lo dije, no. Tenemos que exhortarles a que tengan buen ánimo. La función de la iglesia no es hacer leña del árbol caído. La función de la iglesia es animar, es restaurar. ¿Sí o no? Y continúa diciendo el versículo 22. Tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y este veredicto de Pablo, mis hermanos, que oyó de Dios, ¿verdad? Ese es el veredicto que Pablo escuchó de la voz de Dios, ¿verdad? Solo la nave se va a perder, pero ninguno de ustedes. Pablo les dice eso, ¿verdad? Les dice, ¿qué creen? A todos los que están aquí en la tripulación, y eran más de 200, casi 300 personas las que iban en ese barco. Les dijo Pablo, ¿qué creen? Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles quieren primero? ¿Cuáles quieren primero, hermanos? ¿Las malas o las buenas? Las malas es que la nave se va a perder. La nave la vamos a perder. Y las buenas es que todos se van a salvar. Fíjense, Entonces eso, mis hermanos, pues era así como algo raro, ¿no? Para escuchar. Y Pablo no decía esto porque tenía buenas intenciones, ¿verdad? O porque se le ocurrió a él decirlas, ¿verdad? Sino porque él había tenido ya un encuentro con el ángel. Ve el versículo 23. Y Pablo les comienza a contar sobre la visita que él tuvo, una visita angelical. ¿Cuántos quisieran tener una visita así? Que se les apareciera el ángel Gabriel y les dijera, hey, tengo un mensaje de parte de Dios. Amén. Pero va a decir, pero fíjese, yo no quiero decir que estoy seguro, pero si el ángel Gabriel se apareciera a cada uno de nosotros y nos dijera lo que el Señor quiere para nosotros, el mensaje que Dios tiene para nosotros, estoy seguro, bueno, yo lo digo por mí, que muchos no haríamos caso. Ese es el mensaje del Señor. Ay, gracias. Y ya. Pero ahorita el mensaje del Señor está siendo dado. ¿Cuántos vamos a hacer caso? El ángel del Señor está dando el mensaje. ¿Quién es el ángel del Señor, mis hermanos? En Apocalipsis, ¿a quién se le conoce como el ángel de la iglesia? Al pastor. Y no me vea con alitas ni con aureola, porque no soy perfecto. Y vea, dice Pablo, ¿verdad? Le cuenta la tribulación sobre su visita. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y la palabra, mis hermanos, llegó a Pablo de diferentes formas, en diferentes ocasiones. La presencia angelical, mis hermanos, era alentadora. Y eso también lo era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo recordó que él pertenecía a Dios y servía a Dios. Y Dios, mis hermanos, nunca se olvida. Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. ¿Sí? Eso no significa, mis hermanos, que todo es sencillo para aquellos que pertenecen y sirven a Dios. La calamidad por la que estaba pasando Pablo es prueba de eso, mis hermanos. Pero sí significa, mis hermanos, que el ojo de Dios está atento y su cuidado está activo, están presentes, incluso en ese tipo de calamidades. Así que si usted no ve el sol, no ve las estrellas, tenga en cuenta que Dios a usted sí lo ve. Y Él está siempre presente aún en medio de su tormenta, en medio de su calamidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué aplicación práctica encontramos aquí? La aplicación práctica que encontramos aquí, mis hermanos, es que usted
no le pertenece al pastor. Si usted le perteneciera al pastor, él le va a decir lo que tiene que hacer. Y no hay espacio para eso, mis hermanos, ¿verdad? Porque si el pastor le dice lo que usted tiene que hacer, no hay espacio ni para pensar, ni para decidir. No. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso dice la palabra que estemos sujetos a quienes, a nuestros pastores, pero en el Señor. Que estemos sujetos a los esposos, pero en el Señor. Y que los hijos estén sujetos a sus padres, pero en el Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Si la autoridad te dice que hagas algo fuera de la palabra, que ofende y transgrede la palabra, no hay por qué sujetarse, mis hermanos. ¿A qué no? No. Y así podemos decir, ¿verdad?, que es menester. Si es así, mis hermanos, nosotros podemos decir, es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. El punto es, mis hermanos, que no le pertenecemos a ningún pastor. Amén. Y que tampoco servimos al pastor. Esa es la aplicación que podemos encontrar aquí. Si usted piensa que me sirve a mí, mis hermanos, le garantizo algo. Y eso es una garantía. Se va a decepcionar. Se va a decepcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizá algún día yo no le dé las gracias. Porque quizá algún día yo le hable golpeado a usted. ¿Sí? Porque a lo mejor el día anterior andaba malo del estómago y ahora traigo diarrea. O quizá porque me duele la cabeza, ¿verdad? O no dormí bien. O ando malito de la panza, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Algún día yo puedo contestarle mal o hablarle mal. ¿Sí? Mire, no dejamos de ser humanos. Y algún día puedo ofenderle a usted. Pero debemos de tener en la mente que no servimos al pastor. Amén, mis hermanos. No le pertenecemos al pastor. Es a Dios a quien pertenecemos y es a Él a quien servimos. Amén. Por eso decía Pablo, es a Dios a quien pertenezco, ¿verdad? El ángel de Dios a quien pertenezco, ¿verdad? Vino y me visitó. Ve el versículo 24. ¿Y qué le dijo el ángel a Pablo que él le visitó? ¿Qué dijo? Pablo, no temas. Una vez más. Fíjese, una vez más el mensaje para Pablo era: no temas. Es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ese es el mensaje que le estaba transmitiendo a la tripulación. El ángel del Señor vino, aquí, al Dios al que yo pertenezco, vino y me dijo esto. Vea, no temas. Y había una razón, mis hermanos, por la que Pablo necesitaba escuchar esto. Él también tenía miedo en la tormenta. Pues él también era humano. Él tuvo miedo en la tormenta, por lo menos en una parte del tiempo. Él tuvo miedo. Y en sus momentos fuertes, Pablo sabía que él lograría llegar a Roma porque Dios se lo había prometido. Pero en la tormenta, en este caso, ¿verdad? Era una tormenta literal. Era fácil dudar. Y Pablo necesitaba la seguridad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa seguridad? Que Dios nos diga, no temas. Pues Dios te dice a ti hoy en esta tarde, no temas. Yo estoy ahí. No temas, yo soy. Amén. Y luego dice, Dios me ha concedido, dice, todos los que navegan conmigo. Ahora la decisión de Pablo, mis hermanos, estaba afectando a los demás para bien. ¿Se fija? Esto implica que Pablo le pidió a Dios por la seguridad de todos los que estaban en ese barco. Él ya tenía la promesa de su propia seguridad, pero eso no era suficiente para Pablo, mis hermanos. Él trabajó en la oración, o sea, él se puso a orar. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Pablo se puso a orar. Y no solo clamó por su vida y por la de sus amigos, clamó por la de toda la tripulación. ¿Usted ha orado por esta congregación?
por aquellos que no vienen a los días de la oración, por aquellos que usted sabe que están pasando por alguna dificultad. ¿Usted se ha puesto a orar por esas personas? Pablo sí lo hacía, ¿verdad? Y él pedía por la seguridad de todos los que estaban en el barco. Él ya tenía la promesa, ¿verdad?, de su propia seguridad, pero él se puso a orar por todos aquellos que estaban con él, creyentes y no creyentes. Fíjese qué tremendo. Pablo no se amargó en contra de aquellos que no le hicieron caso y que no lo tomaron en cuenta. No se amargó en contra de aquellos que tomaron esa mala decisión que ahora los tenía metidos en ese problema. Pablo no se amargó, se preocupó por ellos y los amó y trabajó por ellos en oración hasta que Dios le concedió su seguridad. ¿Sí lo está viendo ahí? Este es un buen principio, mis hermanos. En ocasiones el pastor también tomará malas decisiones que puedan ofender a algunos o que afecten a la iglesia, pero es decisión de cada quien si se amarga contra el pastor o contra la autoridad que sea. Porque amargados, mis hermanos, incluyéndome a mí, no le podemos servir a Dios. Amargados, para nada podemos servirle al Señor, porque la amargura va a ser estorbo. Amén. Y esa es la vida del cristiano, mis hermanos. En ella no hay margen para desearle el mal a nadie. Esa es la vida de un cristiano. Un cristiano no debe desearle mal a nadie. Amén. La bondad de Dios también se estaba mostrando en Julio y a todos por medio de Pablo. Fíjese, qué tremendo. Y Pablo estaba hablando en ese momento. La pregunta ahora es, ¿esta vez lo van a escuchar a Pablo? ¿Lo van a escuchar ahora esta vez a Pablo? La primera vez habló Pablo y no le hicieron caso. Le dijeron, no, tú no tienes experiencia. Pero ahora que estaban en medio de esta tormenta y de esta situación, y que Pablo les dice, ya ven, se los dije, pero tengan ánimo, no se preocupen, el Señor ya oré al Señor y el Señor me dijo que todos ustedes y nosotros nos vamos a salvar. Nomás se va a perder la nave y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Pero ustedes se van a salvar. Ve al versículo 25. Por tanto, oh varones, otra vez les vuelve a decir, ¿qué? Tened buen ánimo. El ánimo primero fue para Pablo, ¿se fija? Primero el ángel le dijo, ten ánimo. Y ahora Pablo les estaba transmitiendo ese mismo ánimo que había recibido de parte de Dios a todos los que estaban en la embarcación. Así que varones, les dijo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo los alentó a tener ánimo, ¿verdad? Unos momentos antes, y aquí vuelve a animarlos, esta vez a la luz de la revelación de Dios, mis hermanos, y les dice, ustedes tienen una razón para tener buen ánimo. Dios me ha garantizado su seguridad y yo confío en Dios que así será, porque Dios no miente, porque Dios no engaña, porque Dios siempre dice la verdad y lo que cumple lo promete. Eso les estaba diciendo Pablo. Pablo no podía mantener su esperanza para sí mismo, tenía que pasarla, ¿verdad? Tanto a los creyentes a bordo de la nave como a los que todavía no habían creído. Dice Pablo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Y el mensaje de confianza de Pablo, mis hermanos, para los marinos preocupados en una nave azotada por las tormentas, expresa la esencia de lo que significa poner nuestra fe en Dios, mis hermanos, y en su palabra. Eso es lo que Pablo estaba expresando, ¿verdad? Dios se lo dijo a Pablo a través de un ángel y Pablo dijo, yo confío en Dios. Y tome nota de lo que Pablo dijo, mis hermanos. Yo confío en Dios. Pablo no dijo, yo creo en Dios. Él dijo, yo confío, porque ¿sabe qué? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? Pero Pablo declaró tener confianza absoluta en que Dios conocía su situación y su promesa, ¿verdad? Y en su promesa y en su situación, Él la iba a cumplir, esa promesa. Pablo confió en Dios cuando no había nada más en qué creer, mis hermanos.
no podía confiar en los marinos, no podía confiar en el barco. Pablo no podía confiar en las velas, en el viento, en el centurión, el ingenio humano. Él no podía confiar en estas cosas, mis hermanos, o cualquier otra cosa que se le presentara. En lo único que Pablo tenía confianza era en Dios, solamente en Dios. Y esa no era una fe que existe solo cuando las cosas van bien, porque cuando todo va bien, no, pues hay mucha fe. Pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, ahí nuestra fe es probada. Ahí es donde verdaderamente vemos en dónde estamos en cuanto a la fe, ¿verdad? Ahí, en las circunstancias, en el peor momento, ¿verdad? Entonces Pablo, mis hermanos, no se avergonzó de decir que él confiaba en Dios. Él no se avergonzó en eso. Había mucha, en ese barco había muchos que no creían en Dios. Y él no se avergonzó de decir, yo confío en Dios. Quisiera que Dios, ¿verdad? Dice, él probablemente pudo haber dicho, quisiera Dios que todos los cristianos estuvieran listos para tirar el guante y decir lo que son. Y sí es cierto, ¿verdad? Quisiera Dios que muchos de los que nos decimos ser cristianos, que no fuéramos de la top secret y que dijéramos, yo confío en Dios, ¿verdad? Yo confío en Dios. Ve el versículo 26. Pero antes del versículo 26, la firme confianza de Pablo en Dios lo hizo un líder entre los hombres, a pesar de que era un prisionero de Roma. Ahora sí ve el versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y estas noticias eran contrarias, ¿no lo cree? Y en estas circunstancias, el dar en alguna isla pudiera significar el naufragio. Bueno, pues ¿qué no nos íbamos a salvar todos? Entonces, ¿cómo quieres que demos en una isla? ¿Sí? Pablo básicamente dijo, todos vamos a naufragar en una isla desconocida, pero todos estaremos bien. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y alguna isla significa que Dios no le dijo a Pablo todo lo que iba a suceder, porque Dios no nos dice todo lo que va a pasar, no nos dice todo lo que va a suceder. Entonces Pablo tuvo que confiar. Por eso Dios no nos dice todas las cosas, mis hermanos. Por eso Dios no nos muestra todas las cosas, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él, ¿verdad? Y tenemos que aprender a confiar en Él. Pablo tuvo que confiar en que Dios sabía en qué isla iban a dar, incluso si Pablo no lo supiera, ¿sí? O es como que llegó Pablo y dijo, tengo una palabra para todos, ¿verdad? Todo va a estar bien, los problemas se acabaron. No dijo eso Pablo. Everything will be all right. No dijo eso Pablo, ¿verdad que no? Difícilmente vas a escuchar eso de parte de un predicador bíblico. Incluso en estos tiempos que estamos pasando unos tiempos difíciles, se presta mucho para declarar que ahí viene un avivamiento, ¿no? En estos tiempos. Pero, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Dice que se oirán de guerra y rumores de guerra. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vamos a continuar experimentando, mis hermanos, tormentas. Vamos a continuar experimentando euroclidones y todo este tipo de adversidades. Y la próxima semana, mis hermanos, vamos a continuar con lo que sucedió en esta historia. Esta historia continuará, to be continued. Va a continuar esta historia. Yo quisiera terminar, pero ya por falta del tiempo, mis hermanos, nos quedamos a la mitad de la película, ¿no? Así que póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar al Señor. La próxima semana vamos a ver los milagros, mis hermanos, que Dios hizo en esta embarcación. Estamos viendo milagros, ¿no? Pero vamos a continuar viendo los milagros que Dios hace. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y porque has sido fiel, poniendo ese tesoro en nuestras manos, Señor, que es tu palabra. Queremos ser fieles a pesar de las tempestades. Queremos ser fieles a pesar de las tormentas, a pesar de los naufragios. Queremos ser fieles a ti y poder ver lo que harás
en nuestras vidas. Queremos confiar, Padre, en tus promesas y que tú nos garantizas que nada prevalecerá contra tu iglesia. Porque así dice tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y queremos permanecer unidos, Señor, a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, unidos también a esta iglesia local a la cual tú has bendecido con abundante palabra y alimento y abundante amor los unos para los otros. Te bendecimos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despídanse, mis hermanos, unos a otros, que el Señor les bendiga y nos vemos aquí en la próxima.